¿Qué pasaría si te dijera que un hábito cotidiano, algo que muchos hombres hacen en silencio y sin pensarlo dos veces, pudiera estar cambiando silenciosamente tu salud prostática con cada día que pasa? No es un mito, no es una opinión y mucho menos una exageración. Es ciencia y podría ser la diferencia entre una vida plena o años de incomodidad, miedo y silencio. Lo viví en carne propia. Recuerdo una noche cualquiera parado en el baño por tercera vez antes del amanecer, con la mirada fija en el suelo frío preguntándome qué demonios estaba pasando con mi cuerpo. No me dolía nada, no tenía fiebre, no había tomado mucha agua, pero algo se sentía mal, y así comenzó mi búsqueda, no por curiosidad, sino por necesidad. Porque cuando uno comienza a perder el control de su cuerpo, también comienza a perder partes de su identidad como hombre. Este video no es una lección moral ni un tabú disfrazado. Es una conversación sincera, directa y tal vez incómoda, pero urgente. Si alguna vez sentiste que algo no va bien, escribe un 1 en los comentarios. Si aún no, escribe un 0. Y si esta conversación te resuena, suscríbete ahora. Porque lo que estás por escuchar puede cambiar tu futuro. Antes de hablar de hormonas, con riesgos o teorías modernas, tenemos que entender algo mucho más básico pero esencial, que es la próstata y por qué empieza a reclamar nuestra atención después de los 40. Durante años, la mayoría de los hombres ni siquiera piensan en ella. Vive allí silenciosa del tamaño de una nuez, justo debajo de la vejiga y rodeando la uretra. Su trabajo parece simple: producir el líquido que protege y transporta los espermatozoides. Pero lo que pocos saben es que su estado de salud afecta directamente no solo la función sexual, sino también nuestra forma de orinar, dormir y hasta la manera en que nos sentimos como hombres. A los 42 años, una noche cualquiera me levanté por tercera vez al baño. Me quedé allí de pie en silencio, preguntándome por qué me pasaba esto. No había bebido mucha agua, no me sentía enfermo, pero algo estaba cambiando. Fue la primera vez que pensé seriamente en mi próstata. Empecé a notar que el flujo era más débil, que sentía una especie de presión después de orinar, como si la vejiga no se vaciara del todo. Esos cambios no eran casualidad. Era el principio de un proceso natural llamado hiperplasia prostática benigna o BPH. No es cáncer, pero tampoco es algo inocente. A medida que envejecemos, la próstata comienza a decrecer. Es parte del proceso biológico, pero sus consecuencias son incómodas y a veces peligrosas. Al expandirse, comienza a presionar la uretra, lo que provoca esa sensación de vaciamiento incompleto, el aumento en la frecuencia urinaria, especialmente en la noche, y la debilidad en el chorro de orina. Pero eso es solo la superficie. Detrás de esos síntomas comunes se esconde una inflamación crónica, una acumulación de líquido y una presión interna que, si no se maneja a tiempo, puede afectar la vejiga, causar infecciones urinarias recurrentes e incluso poner en riesgo los riñones. Lo más alarmante es que la mayoría de los hombres ignoran estas señales. Lo ven como parte natural del envejecimiento, como algo que simplemente hay que soportar. Otros, por vergüenza, no lo hablan ni con su médico. Y así, año tras año, el problema crece en silencio hasta que se vuelve incontrolable. En mi caso, esa noche de insomnio fue un punto de inflexión. Me di cuenta de que lo que parecía una simple molestia era en realidad una advertencia del cuerpo, una llamada de atención. Y si estás viendo este video, probablemente ya hayas sentido alguna de estas señales. Tal vez las ignoraste, tal vez te acostumbraste, pero no tienen por qué ser tu nueva normalidad. Entender cómo funciona tu próstata es el primer paso para recuperarla, porque lo que no se conoce no se puede defender, y lo que no se defiende tarde o temprano se pierde.
Esta pequeña glándula no es insignificante. Es un marcador de tu vitalidad, tu energía, tu masculinidad. Pero aquí no termina la historia. Porque aunque la próstata es la protagonista visible de esta película detrás del telón, hay un director que mueve todos los hilos. Ese director se llama hormona. Y cuando sus decisiones cambian todo tu organismo, empiezo a obedecer órdenes nuevas, a veces sin que lo notes. La pregunta es quién está realmente al mando de tu cuerpo después de los 40. Vamos a descubrirlo. Durante años pensamos que las hormonas eran cosa de mujeres. Cambios de humor, ciclos altibajos. Nosotros los hombres nos sentíamos inmunes, estables, fuertes, hasta que un día sin previo aviso algo cambia. Te sientes más cansado por las tardes, te cuesta concentrarte, duermes peor y lo que antes te motivaba ya no te mueve igual. Yo lo viví. Y no lo entendí al principio. Pensaba que era el estrés o simplemente la edad. Pero la verdad estaba más profunda. Lo que me estaba robando mi energía no era el trabajo ni el paso del tiempo. Era mi propio sistema hormonal. Después de los 30 años, los niveles de testosterona en los hombres comienzan a disminuir de forma lenta pero constante. No se siente de golpe, pero con el tiempo empieza a notarse en cada aspecto de la vida. No tienes la misma resistencia. Tu humor cambia. La libido ya no responde como antes. Y aunque nadie lo diga abiertamente, uno empieza a sentirse menos hombre. Lo más peligroso es que esta caída hormonal no viene sola. Mientras la testosterona disminuye, una parte de ella se convierte en una hormona mucho más potente y agresiva, la dihidrotestosterona o DHT. La DHT es como el primo intenso de la testosterona, y su blanco favorito es la próstata. A diferencia de la testosterona, que regula muchas funciones saludables, la DHT estimula el crecimiento celular en la próstata. Es como si le dijera a la glándula, crece, retiene líquidos, engrosate. Y eso sucede sin que te des cuenta. La próstata empieza a agrandarse, a presionar, a inflamarse. Lo que sientes como un flujo débil o una necesidad repentina de orinar puede tener su raíz en este desequilibrio hormonal. Recuerdo una conversación con un amigo de la infancia. Tenía 61 años y siempre fue un hombre fuerte, deportista activo. Me dijo, no me sentí viejo hasta que mis hormonas me hicieron sentir como otra persona. Esa frase me golpeó, porque describe perfectamente lo que muchos hombres viven sin entenderlo. No es solo el cuerpo el que cambia, es la identidad, la sensación de control, la confianza. Todo empieza a tambalearse cuando las hormonas se desajustan. Y aquí está lo más importante: este desequilibrio no solo afecta la energía o el deseo, también afecta directamente la salud de tu próstata. La combinación de baja testosterona y alta DHT crea el ambiente perfecto para el agrandamiento, la inflamación y otros problemas más serios. Y si no se detecta a tiempo, puede desencadenar una reacción en cadena que afecta todo tu sistema urinario, sexual y emocional. La buena noticia es que no estás condenado. Existen formas naturales de apoyar tus niveles de testosterona: alimentación adecuada, sueño profundo, actividad física regular, manejo del estrés. También existen inhibidores naturales de la DHT que pueden ayudarte a recuperar el equilibrio. Pero el primer paso, como siempre, es saber que esto está ocurriendo. Escuchar las señales del cuerpo. No ignorar la fatiga constante, los cambios de humor o la falta de deseo. Todo eso habla. El cuerpo habla. Solo hay que aprender a escucharlo. Y aunque el mundo moderno te diga que lo ignores, que sigas adelante, que no te quejes, tu salud hormonal es el cimiento sobre el que se construye todo lo demás. Cuando se derrumba, todo tiembla. Pero cuando lo fortaleces, recuperas no solo tu próstata, sino tu energía, tu claridad mental,
tu identidad como hombre. Ahora que sabes que las hormonas mueven los hilos, viene una pregunta más inquietante. ¿Qué pasa cuando esas condiciones internas crean un terreno fértil para que algo más serio crezca sin avisar? ¿Algo que no se ve, que no duele? Hasta que es demasiado tarde. Vamos a hablar de eso, porque ignorarlo no lo hace desaparecer. Escuchar la palabra biopsia por primera vez en una conversación entre hombres cambia todo. No fue en el consultorio de un médico. Fue durante una reunión con un viejo amigo que no veía hace años. Siempre fue fuerte, reservado, el tipo de hombre que nunca se quejaba. Pero esa tarde, su rostro lo decía todo. Estaba cansado, pero no físicamente. Se notaba en la mirada, en la forma en que evitaba el contacto visual. Y cuando le pregunté cómo estaba solo, dijo: encontraron algo. Ese algo era una irregularidad en su próstata, una zona con células atípicas que nadie había notado hasta que fue demasiado evidente. La próstata, como cualquier otro tejido del cuerpo, se renueva constantemente. Cada día, millones de células mueren y son reemplazadas por nuevas. Es un proceso natural. Pero con los años y con miles de millones de ciclos de renovación hay margen de error. A veces, una célula no se copia bien. Un pequeño fallo casi imperceptible que da lugar a una célula anómala. Una célula que no obedece las reglas, que crece cuando no debe, que se divide sin control. Y así comienzan las anomalias celulares. Ahora imagina ese pequeño error dentro de un entorno inflamado, con exceso de DHT, con líquido retenido y circulación deficiente. Es el escenario perfecto para que ese error se multiplique. Un fuego lento que nadie siente, pero que avanza. Y lo más aterrador es que no hay dolor, no hay alarma, solo señales difusas, un poco más de urgencia al orinar una noche, más interrumpida un leve malestar que se ignora. Hasta que un día el médico te pide un examen más a fondo. Y entonces la palabra aparece: biopsia. Esta es la verdadera amenaza. No el dolor, sino el silencio. Muchos hombres creen que si no duele no es grave, que si pueden seguir funcionando no hay problema. Pero en el caso de la próstata, el peligro es precisamente ese. El crecimiento anormal de células puede ocurrir durante años sin mostrar síntomas evidentes. Y cuando finalmente aparecen, puede que ya no estemos hablando de un simple agrandamiento benigno. Por eso los chequeos regulares no son una molestia, son una estrategia de vida. La prueba PSE, el tacto rectal, incluso una ecografía, pueden detectar señales antes de que sea demasiado tarde. Sí puede resultar incómodo, pero vale la pena, porque detectar una anomalía celular a tiempo puede significar la diferencia entre tratamiento y complicación, entre vivir tranquilo o vivir con miedo. También está el peso emocional, la ansiedad de esperar resultados, el miedo de no saber, el silencio que muchos hombres mantienen incluso frente a su pareja o su familia. Yo lo vi en mi amigo. Se lo guardo durante semanas cargando solo con esa incertidumbre. Y eso también afecta. El cuerpo no es solo físico, también es emocional. Y la salud de la próstata está profundamente ligada a la autoestima, la confianza, la sexualidad. Pero aquí está la parte esperanzadora. Una célula anómala no siempre significa cáncer. Muchas veces puede ser controlada, revertida o eliminada si se detectan a tiempo. La clave es la vigilancia, el conocimiento, no ignorar las señales, no posponer la consulta y, sobre todo, no tener vergüenza de hablar del tema. Porque el silencio, ese enemigo sigiloso, es el que más daño causa. Ahora bien, entre todos estos riesgos silenciosos, hay algo que tal vez no esperabas. Una acción natural común, a veces motivo de culpa, que en realidad podría ser una aliada en tu salud prostática.
una práctica cotidiana que podría ayudarte a prevenir todo esto. Y si estoy hablando de la masturbación, vamos a ver por qué según la ciencia podría marcar una gran diferencia. Durante mucho tiempo, hablar de masturbación era tabú, un tema que se evitaba, que generaba vergüenza o bromas, pero nunca se trataba con seriedad. Yo mismo lo vi así durante años. Nunca imaginé que algo tan común pudiera estar vinculado directamente con la salud de la próstata. Hasta que un estudio científico cambió completamente mi perspectiva. Y no fue cualquier estudio. Fue una investigación publicada en la revista European Urology, que siguió a miles de hombres durante casi 2 décadas. Los resultados fueron contundentes. Aquellos hombres que eyaculaban al menos 21 veces por mes tenían un riesgo significativamente menor de desarrollar cáncer de próstata, comparado con aquellos que lo hacían solo entre 4 y 7 veces. Esto que en apariencia puede parecer una simple estadística curiosa, en realidad revela un mecanismo biológico poderoso. Los investigadores lo llaman la hipótesis del vaciado prostático. La idea es simple pero lógica: la eyaculación frecuente ayuda mucho a eliminar células muertas, proteínas acumuladas y posibles toxinas dentro de la glándula prostática. Es como abrir una válvula y dejar que el sistema se limpie por dentro. Menos estancamiento, menos inflamación, menos riesgo. Cuando lo entendí, me hizo todo el sentido. El cuerpo no está diseñado para retener lo que no necesita. Y cuando esos desechos se quedan demasiado tiempo, crean un ambiente perfecto para que crezcan problemas. Pero cuidado. Esto no significa que eyacular frecuentemente sea una cura milagrosa. Tampoco es una excusa para convertirlo en una obsesión. Conocí hombres que al enterarse de estos beneficios, comenzaron a hacerlo compulsivamente pensando que más siempre es mejor. Y el resultado fue el opuesto: se sentían agotados, ansiosos, emocionalmente desconectados. El problema no era el acto en sí, sino la intención detrás de él. Porque todo lo que se hace sin equilibrio, sin conciencia, termina haciendo daño. La clave está en el contexto. Cuando la eyaculación se convierte en una parte consciente de tu bienestar, en lugar de una descarga automática por aburrimiento o estrés, entonces sí puede jugar un rol positivo. Es una herramienta, no una solución mágica. Y su poder reside en formar parte de un sistema más amplio de cuidado, alimentación, ejercicio, descanso, chequeos médicos. Sin eso, el beneficio es limitado. También es importante considerar el impacto emocional. Muchos hombres llevan años sintiendo culpa por este acto. Lo asocian con debilidad, con vicios, con algo sucio. Pero el cuerpo no miente. La ciencia tampoco. Negar un proceso natural solo por vergüenza cultural es una forma de desconectarnos de nosotros mismos. Yo mismo tuve que replantear mis creencias. Entender que cuidar de mi cuerpo incluía aceptar mis necesidades sin juicio. Y eso cambió mi relación con mi salud, conmigo mismo. Otro punto importante es que el beneficio no depende de si es en solitario o con pareja. La fisiología es la misma. El vaciado de la próstata ocurre igual. Lo que cambia es el vínculo emocional, la energía compartida, la intención. Pero desde el punto de vista biológico, el efecto protector se mantiene. Lo fundamental es que no haya represión ni exceso, solo integración. Entonces, si eyacular con frecuencia puede ayudar a proteger tu próstata. Pero no lo es todo. No puedes ignorar tu alimentación, tu circulación, tus niveles hormonales. Todo está conectado, y buscar una solución única es como poner una curita en una herida profunda. Se necesita un enfoque integral, y justo cuando creí haberlo entendido todo, me encontré con una teoría que está revolucionando la forma en que se entiende el origen de los problemas prostáticos.
No se trata solo de hormonas ni de envejecimiento. Se trata de una obstrucción física real dentro de la propia próstata que nadie menciona. Una especie de tapón escondido. Y según algunos investigadores, eliminarlo podría ser la clave. Vamos a descubrirlo. Recuerdo claramente la conversación con un hombre de 67 años. Estaba sentado frente a mí con una mezcla de frustración y resignación. Me dijo con voz baja: «Hago todo bien. Camino todos los días como limpio, me hago chequeos. Pero cada noche me levanto 3-4 veces para orinar. Y cada vez apenas un chorrito. Siento que hay algo atascado, pero nadie encuentra nada». Esa frase se quedó conmigo, algo atascado. En ese momento pensé que hablaba de forma metafórica. Pero semanas después, leyendo investigaciones nuevas, entendí que tal vez hablaba de algo muy real, una teoría que está emergiendo desde Japón y que podría explicar por qué tantos hombres siguen teniendo síntomas aun cuando su próstata no está visiblemente agrandada. Esta teoría propone que dentro de la próstata puede formarse un tapón físico o una acumulación compacta de células muertas, proteínas endurecidas y desechos que el cuerpo no logra eliminar. No es un tumor, no es una infección, es más bien como una especie de piedra silenciosa formada por años de estancamiento interno. Esta masa obstruye los conductos, bloquea el flujo de líquido y comprime la uretra desde dentro. Es como tener un tapón en el fregadero. Puedes abrir la llave todo lo que quieras, pero el agua no fluye si hay algo obstruyendo la salida. Lo más inquietante es que esta acumulación no suele aparecer en las ecografías comunes ni responder a los tratamientos tradicionales. Muchos médicos simplemente no la buscan porque no está en los manuales. Pero los síntomas están ahí: urgencia al orinar, chorro, débil sensación de vaciamiento incompleto y, sobre todo, una frustración creciente al no encontrar respuestas. Para muchos hombres, esto se convierte en una carga emocional. Sienten que nadie les cree, que su malestar no tiene nombre y que tal vez ya no hay nada que hacer. Pero según este pequeño grupo de investigadores japoneses, sí hay una forma de abordarlo. Ellos encontraron que ciertos compuestos naturales, especialmente jugos concentrados, ricos en minerales específicos, podrían ayudar a disolver gradualmente ese tapón. No con fuerza, sino reactivando la circulación interna de la próstata, ablandando los residuos y permitiendo que el cuerpo los libere de manera natural. Algunos hombres que participaron en los primeros ensayos describieron una mejoría sorprendente en pocos días. El flujo urinario volvió con fuerza, la presión desapareció y pudieron dormir sin interrupciones por primera vez en años. Yo sé que suena casi fantástico. A mí también me costó creerlo. Estamos acostumbrados a confiar solo en medicamentos, cirugías y tratamientos clínicos. Pero la historia de la medicina está llena de descubrimientos que comenzaron como teorías controversiales. Y este podría ser uno de ellos. No porque sea milagroso, sino porque apunta a una causa que hasta ahora nadie consideraba: una obstrucción interna crónica que se ignora por años. Lo importante aquí no es tomar algo por moda o por desesperación, sino abrir la mente a nuevas posibilidades. Lo que está claro es que muchos hombres siguen sufriendo a pesar de hacer todo bien. Y cuando el método tradicional no da resultados, es lógico buscar respuestas alternativas. No para reemplazar la ciencia, sino para ampliarla. Al final, la clave no está solo en disolver ese tapón físico. Está en entender que el cuerpo, incluso en la vejez, tiene una capacidad enorme de sanarse si le damos las condiciones adecuadas. Y esas condiciones no dependen solo de un jugo o un suplemento. Dependen de todo tu estilo de vida. De lo que comes, lo que piensas, lo que haces cada día. Y ahí
es donde entra lo más importante de todo tu decisión diaria, de cuidar tu cuerpo desde adentro hacia afuera. Ahora que sabes que puede haber un tapón dentro de ti, la pregunta es ¿estás dispuesto a hacer lo necesario para liberarlo? Porque el siguiente paso no se trata de teoría, se trata de acción. Vamos a ver el plan que puede ayudarte a transformar tu salud prostática de forma integral. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti se niega a rendirse. Y eso ya te convierte en parte de una minoría poderosa. Hoy hablamos de mucho más que una glándula. Hablamos de tu energía, tu descanso, tu dignidad como hombre. Comprendimos cómo la próstata cambia con la edad, cómo las hormonas la influyen en silencio, cómo los errores celulares pueden crecer sin aviso y cómo hasta un acto tan cotidiano como la eyaculación puede ser parte del cuidado. Vimos teorías nuevas, descubrimientos inesperados, pero sobre todo, descubrimos una verdad más grande: que tu cuerpo está esperando una sola cosa: que empieces a escucharlo. Cuidarte no es debilidad. Hablar de esto no es vergüenza. Es valor, es amor propio. Si algo de lo que escuchaste hoy resuena contigo, si sentiste que esta información te pertenece, te invito a escribir en los comentarios: no me rindo. Así sabré que no estoy solo en esta lucha por una vida con más fuerza, más claridad y más paz. Y si quieres seguir este camino conmigo, suscríbete ahora mismo. Porque lo mejor que puedes hacer por ti es elegirte cada día. Y hoy ya diste el primer paso.